Este tema, como aparece en las pantallas, se llama... ok. Hay que cambiar. Ok, no hay problema. Bueno, voy a retomar rápidamente lo que había hablado antes. Permítanme un segundito. Ok, creo que está mejor. Ok, entonces, una cantidad considerable de disciplinas humanas, doctrinas, ciencias, verifican y dan fe que muchas de las cosas que aparecen en la Biblia fueron ciertas y se han comprobado. La historia, al igual que la arqueología, la antropología y la paleontología, han estado de acuerdo que la base de la civilización actual se encontraba en Mesopotamia. Lo que estudiamos, que en mi época se estudiaba en geografía, la media luna fértil entre el Tigris y el Éufrates. Allá se encontraba. La palabra de Dios, corriendo prontamente, dice que primero fue la creación, luego el hombre en el huerto del Edén, luego la desobediencia del hombre, Caín y Abel, la descendencia de Adán, la maldad del hombre, y en ese momento Noé construyó un arca. Seguimos, vino el diluvio, se hizo el pacto con Dios y los descendientes de los hijos de Noé. Sé que eso lo tenemos clarísimo. Pues bien, luego de eso viene la Torre de Babel. Muchas personas, al igual que yo, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Babel, que fue una civilización de hace más de 3.000, 4.000 años atrás, con nosotros hoy en día? O sea, nosotros ya estamos en el posmodernismo. Ok, en Génesis 8 dice lo siguiente: todos los animales que están contigo, es decir, que están bajando el arca, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. ¿Es claro? El mismo mandato que les dio a ¿quiénes? A Adán y Eva, correcto. Fructifiquen y multiplíquense. Muy bien. Vamos a ver que en Génesis 11:11 dice lo siguiente: y se dijeron unos a otros, ya en Babel, que como dije antes, les hice la pregunta antes, se las vuelvo a hacer esta vez: ¿qué fue primero, la torre o la ciudad? La ciudad. Ok, muy bien, contestaron bien. Entonces, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos. Ojo, con esto es importante: hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvieron los ladrillos en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Ok. Nosotros pensamos que siglo XX, XIX, XVIII es los siglos de la ciencia y el siglo XX de la tecnología y el XXI mucho más. Estamos de acuerdo. Pero no podemos olvidar que todo lo que nosotros vemos tiene un inicio, tuvo un principio. Y aquí está en Babilonia el principio de la humanidad. Como dije antes, el principio de la humanidad, como lo dicen los historiadores y demás, estaban en Mesopotamia, donde se encontraba la ciudad de Babilonia. Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego. ¿Eso qué significa? Un tipo de tecnología. Todos dirán, pero hombre, ¿qué tecnología hacer unos ladrillos? Eso que hoy no es difícil. Bueno, hagámoslo nosotros, a ver si no se nos complica un poquito hacer ladrillos. Pero con la tecnología que tenemos hoy, es fácil hacer ladrillos, moldearlos, darles formas y demás. En esa época no lo era. Es decir, ya hay brotes de tecnología. Y luego de eso, cozámoslos al fuego.
supieron, aprendieron que así se hacían como las piedras y que se podían, perdónenme la expresión, encarrilar para darle la forma que se quería. Ciencia. Luego también encontraron el asfalto. Ya no hicieron mezcla común y corriente que se hacía con cal viva y sangre de toro. Ya no. Ahora se hizo con asfalto. Y edifiquemos. ¿Por qué uno edifica? ¿Para qué? Para establecerse en un sitio, para quedarse en un sitio, ¿cierto? ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que dijo Dios al principio? Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Es decir, en Babilonia se decidió que se iban a quedar en un solo lugar, ¿ok? A diferencia de lo que Dios había dicho. Si iban a hacer una ciudad y una torre, evidentemente ya conocían arquitectura. Aunque aquí ya tenemos aceros y bueno, una cantidad de mármoles y demás, pero allí ya conocían lo que era la arquitectura. Y claramente ellos inventaron la arquitectura. Cuando se establecieron en la tierra de allí, no desobedeció un hombre o una mujer, como lo hicieron en el huerto, Adán y Eva. En este caso, desobedeció un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para no hacer lo que Dios decía. El hombre siempre ha tratado en su arrogancia y en su orgullo hacer las cosas a su manera. Y como lo estamos viendo y como lo dice la Biblia, es el principio. Es donde el hombre muestra su autosuficiencia. Es decir, según ellos, la humanidad ya no dependía de Dios, sino de todas las cosas que el ser humano podía pensar, y si las podía pensar, las podía hacer. ¿Les suena conocido? Estamos hablando de hace 5,000 años atrás. No estamos hablando del año pasado, antepasado, el siglo pasado. 5,000 años. Así que empezó la cultura babilónica. Ok. En la diapositiva 2 aparece Apocalipsis 17, 1-7, que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló, pasamos del Génesis a Apocalipsis, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas y con las que ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones. Ok. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, perfecto. Resulta que ¿cuál es el misterio? El misterio de lo que hablaba este versículo se presenta en la cultura babilónica. Ese es el misterio. Esa cultura ha trascendido el tiempo y ha venido hasta ahora y seguirá. Por eso es de lo que se trata. Como dije, es una de las consideradas la primera de las civilizaciones. Para no alargarlo mucho, porque tan solo era un resumen, ellos inventaron ruedas y esa fue la primera ciudad en la que se podría haber dicho que era cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Es un lugar o un ambiente donde confluyen personas de diversas naciones
costumbres, razas, religiones y demás. Es decir, Babilonia, al ser la primera ciudad de la civilización, ella represó en ella todas las culturas que existían en esa época. Por eso, cuando Babilonia tomaba todos y cada uno de los pueblos que estaban alrededor, entre ellos Jerusalén, acordémonos muy bien, ¿qué hacía? Cogía a los nobles, los llevaba allí y allí los adoctrinaba. ¿Los adoctrinaba cómo? De la cultura babilónica. Ok. Hoy eso, lo que antes se llamaba una ciudad cosmopolita o un ciudadano del mundo, es decir, una persona que conocía muchas costumbres, que conocía muchas razas, muchos lugares. El sinónimo es provinciano, una persona de su terruño, de su sitio, donde no conoce sino tan solo lo que debe conocer. En este día no, sino en la tecnología y en la época en la que vivimos, a eso se le llama globalismo. Es decir, antes teníamos que ir a Babilonia para conocer razas, culturas, comidas, religiones, dioses, bueno, todo lo que quisiéramos, joyas, bueno, en fin, ropa. Ahora ya no. Con el globalismo, desde nuestra casa, con una pantalla, un mouse, podemos conocer todo lo que queramos. Y si nos damos cuenta, en las grandes ciudades del mundo son casi similares. Edificios, mucha riqueza en algunas, también hay muchos pobres, carros, en fin, aeropuertos, todo lo que ustedes ven. Una ciudad casi tiene lo mismo. Es decir, se constituyó una civilización orgullosa de sí misma. Como dije antes, no necesitaban a Dios para nada, porque el hombre ya podía hacer lo que tenía que, o lo que quería hacer. Como dije, inventaron la arquitectura, la agricultura, los sistemas de riego, la contabilidad, los sistemas de medición y pesaje, el comercio. Imagínense lo que era, no era lo que nosotros pensábamos que era una cantidad de bárbaros que iban con hachas a quitarle la cabeza a todos los pueblos y a tomar sus tierras. Miren todo lo que hacían los babilonios. Ellos convirtieron un círculo lo dividieron en 360 grados, es decir, en 60 minutos y en 60 segundos. Ellos podían medir el tiempo. Al igual que la ubicación de alguien o de una ciudad en la tierra, precisamente por los astros. En fin, la escritura cuneiforme, bueno. Resulta que ellos hicieron el primer, es la base del derecho civil, que siempre pensábamos que era de los romanos y de los griegos. Pues resulta que ellos tenían la base. En el código Hammurabi, yo no sé si ustedes se acuerdan haber escuchado, el código decía ojo por ojo, diente por diente. Eso viene ese código. Pero antes, ¿de dónde venía? De la Torá, de la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así? O sea, que los de Babilonia conocían la Torá, conocían la palabra de Dios y aún así decidieron alejarse. Sí, correcto. Ellos conocían la Torá. Es decir, la primera civilización apóstata. ¿Ok? Bueno, ahora dice, eso es en cuanto a lo físico. Ahora ya vamos a lo espiritual. Con todos los conocimientos que ellos tenían, podían ver los astros, conocían la distancia y la velocidad de los planetas, del Sol, la distancia del Sol a la Tierra, a la Luna, etcétera, todas estas cosas. De tal manera que al dividir el cielo en 360 grados, obviamente en un círculo, se inventaron los signos zodiacales. Es decir, el horóscopo. Ellas también eran astrólogos. Ok. También se empezaron a mirar las civilizaciones cómo se hacían. Se convirtieron en dictadores, eran paganos,
es decir, politeístas e idólatras. Politeístas que tienen muchos dioses, e idólatras que adoran la creación o cosas que ellos mismos hagan. Ok, conociendo al Dios verdadero. Algo que en todas las civilizaciones ha tocado mucho es la sexualidad, y Babilonia no era la excepción. Para no alargar mucho y toda la situación, porque el tiempo es corto, Babilonia es, como se dice ahora, de mente abierta. Punto. Había una de las cosas, la castidad era una deshonra. No era algo honroso que una mujer dijera soy casada. No, eso. Y tan es así que los sacerdotes una vez en la vida llevaban a las mujeres castas, obviamente para que en el santuario de ellos pues perdieran la virginidad. La fertilidad era un objeto de culto, significando esto que entre más sexo y de cualquier cantidad de formas era permitido. En cualquier sitio, en el templo, no había problema. También ellos inventaron, me acuerdo ahorita, un día a la semana de descanso. Se reinventaron. Que ahorita estamos peleando con eso, no, que es un día que sí, un día no, ahora un día de descanso a la semana. ¿Dónde se escuchó eso por primera vez? En la palabra. Ok. Y me imagino que si uno hablaba con las mujeres y los hombres de esa cultura, alguien que viniese del mar y llegara, pero es que ustedes hacen esto y hacen aquello y es mal, ¿sabe lo que le responderían? Pero es que eso es normal. ¿Eso qué tiene de raro? ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿Se les hace conocido? Ok. Pero resulta que los imperios sucedieron unos a otros. Entonces, ahora ya pasamos de Babilonia y llegamos a los imperios que ustedes ya sabían. Es decir, pasamos de Babilonia, que era un imperio autócrata, es decir, que tan solo el rey era casi un dios. Luego pasamos que lo dominó a los babilonios, los dominaron los medo-persa, con Ciro el Grande. Luego pasamos a los griegos con Carlomagno, entonces estamos de arriba hacia abajo, ¿cierto? Con Carlomagno, y que era un gobierno monárquico con rey, que lo dominaban los militares y tan solo en la cúpula estaban los aristócratas. ¿Sí ven cómo se está formando nuestra civilización? Y luego pasamos a Roma, que es un sistema democrático como el nuestro. Ok. Resulta, y ahora sí, que el hombre desde ese momento quería alcanzar, porque siempre había escuchado en la Torá, en la palabra, que Dios le hacía problemas a su pueblo. Pero el hombre quería alcanzar esas promesas sin Dios, con Dios aparte. Es decir, tener prosperidad, tener holgura, tener economía, tener. En Josué, por eso se dijo esto, en Josué 24:15. Y dijo José: y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, como les dije antes, estas personas que tenían un terruño pequeño, que era el pueblo escogido de Dios, al ver toda esta degradación y al ver que ellos, ese pueblo escogido, se estaba mezclando con estas culturas, porque estas culturas lo que hacían era absorber a las demás. Entonces Josué dijo eso. En resumen, lo que se perdió en el huerto del Edén fue el reino de Dios. Así que empezó a gobernar el hombre, pasando por los imperios que ya hemos hablado hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo.
donde el Señor establecerá nuevamente su reino. Ok. Todos sabemos quién es Daniel. Daniel es un muchacho el cual lo cogió Babilonia y se lo llevó a su tierra. El rey de Babilonia tuvo un sueño, ya lo sabemos, y este sueño trataba de un gran monumento, una gran estatua, gracias. Entonces, esta estatua estaba dividida en varios materiales: oro, plata, bronce y hierro con barro en los pies. Y dice Daniel 2, 34 al 38. Estaba mirando, esto es la interpretación de este sueño. Estaba mirando, entonces, ya creo que lo saben, Nabucodonosor se exaltó mucho por este sueño. Necesitaba que se lo dijeran, mandó llamar a todos sus sacerdotes, sus magos, toda la gente que pudiera. Nadie le pudo saber el sueño. Entonces, obviamente, los mandó para atrás hasta que se trataba hasta que Daniel se enteró. Un segundo. Y Daniel fue al palacio y le dijo: listo, deme un tiempo y yo voy y le interpreto el sueño, ¿ok? Después le dijo de qué trataba cada parte de la estatua: oro, el reino de él; plata, el reino de Ciro, y así sucesivamente, como lo he contado. Pero la parte importante viene siendo esto. Daniel 2, 34, 38. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara ningún rastro. Mas las piedras que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo cómo la era del hombre, el gobierno del hombre sobre la tierra, va a ser destruido, va a acabar, tarde o temprano. Este hecho, que haya sido una piedra cortada de un monte sin mano, porque mire que aquí lo dice, que no fue una mano que lo cortó. Eso simboliza que fue algo sobrenatural, algo que el hombre en su arrogancia no podía realizar. Este es un nivel divino y que representa un juicio destructivo al cual los cristianos no se opondrán, porque ellos saben someterse a los poderes, y además entiende que fue causado por Cristo en su venida final. Esto con el fin de acabar con los gobiernos mundiales, del cual no habría ningún tipo de vestigio en el reino de Dios. Es decir, el gobierno que nosotros conocemos, no el gobierno colombiano, el gobierno global del que estábamos hablando, no va a quedar absolutamente nada cuando llegue el reinado del Señor. También vemos en Daniel 2, 44, 45 lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ok. Si nosotros los cristianos creemos y aceptamos
que lo que se cuenta en la palabra es cierto, como hablé ahorita de Babilonia, de los reinos y demás, de igual manera también debemos tener plena confianza en el futuro que Dios nos presenta, que indica la palabra y que se va a cumplir de cualquier manera. Cuando vemos esto, que se interpreta que va a venir una gran piedra de una montaña, termina con el gobierno humano, ¿a qué se refieren? En Mateo 16, cuando Cristo o cuando Jesús estaba reunido con los apóstoles en el huerto, les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas han interpretado este versículo de la siguiente manera: que Jesús le dijo a Pedro piedra, y cuando él dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los que la interpretan dicen que sobre Pedro, porque es la única parte que se dice piedra, sobre Pedro se puso la base para crear la iglesia de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que tiene confundidos a muchos. Y lo que hace que la gente se aleje cada vez más del reino de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Creemos nosotros, sin que me la respondan por favor, que Jesús depositó sobre Pedro la iglesia y su gobierno? Vamos a ver en algunos pasajes bíblicos qué pasaba con Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, o a los apóstoles en general, que tenía él que ir a Jerusalén y que tenía que padecer, ¿qué le dijo Pedro? Mateo 16:32. Le dijo que no lo hiciera, porque ¿por qué motivo él tenía que padecer? Y en ese momento Jesús le respondió, le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino que las ves como los ven los hombres. En ese momento, Pedro, nuevamente sabemos que nosotros tenemos tres enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás. En ese momento, Pedro es posible que haya sido utilizado por alguno de ellos para tratar de convencer a Jesús que no hiciera su propósito, el propósito que Dios tenía, que Jesús tenía. Pero también podemos ver en Juan 18, cuando se dice que cuando fueron a capturar a Pedro, ¿él qué hizo? Cuando fueron a capturar a Jesús, ¿él qué hizo? Él sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, ¿cierto? Que era uno de los que ayudaba a uno de los sumos sacerdotes. Ok. Luego también nos dicen en Mateo 26:63, cuando se hizo la negación de Pedro. Eso toda la población podría decirse que conoce esa parte, ese versículo. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús antes que cantara el gallo, una vez. Pero también en Hechos 1:26 conocemos o hemos visto la elección de Judas. Todos sabemos que Pedro se levantó, que estaba frente a los discípulos y dijo, bueno, el hijo del mal, digámoslo así,
ya no está, tenemos que buscarle un sucesor. Entonces, allí estaba Matías y había otro. La suerte cayó sobre Matías. Pero ¿por qué ustedes me dicen la suerte? Dice la escritura que ellos oraban unánimemente, pidiéndole a Dios que por favor los iluminara, al Espíritu Santo. Sin embargo, en ese momento no había llegado el Espíritu Santo. Y ellos hicieron lo que se acostumbraba en ese momento, que era con 2 piedras rituales que las tenía el sumo sacerdote en la pechera, el Burín y el Turín. Es decir, anduvo con Jesús 3 años, pero seguían, y era Pedro. Ok. Luego, también vemos otra cosa de Pedro, cuando ya Jesús es enterrado, digámoslo así, esa no es la palabra, pero bueno. Entonces, Pedro, ¿qué es lo que dice con los amigos a la mañana siguiente? Me voy a pescar. Es decir, ya todo se perdió, ya no hay nada que hacer, ya lo que pensábamos que pasaría. Aquí vemos, aquí vemos cómo otro ejemplo palpable de la cultura babilónica. En esos 3 versículos que les mostré, yo sé, ¿pero por qué? Estamos hablando de Pedro. El oportunismo humano, las ansias de poder, el amor al dinero, que es la codicia, fue el aliciente o incentivo en el momento para que Roma, y que Roma estaba en decadencia, y vio la conveniencia o la oportunidad en el cristianismo primitivo, así que se apropió del versículo anterior, el que les acabo de decir, que sobre esta roca o sobre esta piedra, para así empezar o continuar ya con un imperio físico, el imperio romano, que ya estaba caducado, sino con un imperio espiritual, con lo cual hizo una religión que ya todos sabemos qué religión es. Eso fue en el siglo I. Ok. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces si no era Pedro y si el ser humano se apropió de eso para tener, digamos, una ventaja sobre los demás, tomó esa oportunidad, los que en su momento tenían las leyes. Entonces, ¿cuál es la verdadera piedra? Vuelvo y repito. Cuando dice Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase, esa premisa, esa aseveración es la roca. Ahora bien, ¿de quién se está hablando? De Jesús. Es decir, eso se le traslada a Jesús, significando esto, que Jesús es la piedra. Ahora, Cristo significa el ungido, que es un adjetivo, donde se muestra una dignidad muy especial, única, pero también se puede utilizar como un sustantivo, que es consagrado. Es decir, a Cristo se consagró en la cruz y luego fue entronizado y coronado por el Padre como el Redentor de los que en Él creen. Cuando Cristo o cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, entonces ¿sobre cuál es la roca? Cristo. Cuando dice, no edificaré una iglesia o una de tantas iglesias, no, edificaré mi iglesia. Para poder estar encima de esta roca, que es Cristo,
que creo que ya lo tenemos claro, es evidente que se debe estar en arrepentimiento y tener un nuevo nacimiento. En la iglesia, por desgracia, no se habla mucho del arrepentimiento. Me refiero, no en esta iglesia, sino en muchas iglesias del arrepentimiento no se habla. El hombre ha dejado de estar en los estándares de Dios. El hombre se alejó de Dios, como lo vimos desde un principio muy rápido, por la cultura en la que en este momento estamos. Que es, hemos traído de la cultura babilónica. Ese es el gran problema. Dios no está complacido con lo que el hombre ha hecho en su gobierno. El hombre actúa de una manera egoísta, buscando sus propios deseos en lugar de seguir las instrucciones de Dios. No existe una conexión entre el hombre y Dios. El concepto de santidad es, como dijimos antes, algo que no es para este tiempo, para este momento. Y resulta que el concepto de santidad está en los planes de Dios. La cuestión es que nosotros los cristianos nos estamos adaptando a este mundo. Es decir, nos estamos adaptando a la cultura babilónica. Si nosotros no tenemos santidad, no podemos tener un testimonio fiel como Dios lo quiere. Y así no podemos agradar al Señor. Nosotros los cristianos realmente entendemos la responsabilidad que tenemos y la gratitud que le debemos a Jesús por su sacrificio. Sabemos de las consecuencias reales en el momento que nos lleguen las pruebas y que nosotros las tenemos que superar en Dios y con Dios. ¿O nos vamos otra vez a la cultura de Babilonia a tratar de superarlas de esa manera? Dios hizo algo que traería un gran cambio al mundo. Es decir, terminar con la mentalidad babilónica por medio de la roca que es Cristo. Pero la situación es que las personas, para poder estar encima de esa roca, tienen que estar alineadas con el Señor que colocó esa roca. Es decir, ustedes cuando invitan a alguien a su casa o su apartamento, ustedes invitan a una persona que es de su agrado, que se comporta de la forma adecuada, que habla y se alimenta de una forma correcta. Uno no invita a su casa a alguien que le puede hacer daño, que cuando esta persona llegó y se fue y se perdieron algunas cosas y así sucesivamente, ¿cierto? Correcto. Dios es el Señor de la eternidad y Él quiere que estemos con Él en la eternidad. Pero tenemos que parecernos a Él. O si no, es posible que Él nos diga como nosotros le decimos a aquellas personas: tú aquí no entras. Cuando Dios le mostró a Nabucodonosor por medio de Daniel quién era la roca, Dios le mostró al mundo cuál es el fundamento que el mismo Dios escogió para poner su iglesia. ¿Ok?
Esta piedra es una piedra probada, ya lo sabemos, pero también es una piedra que prueba, que compara. Y de acuerdo a esta comparación se producirá una acción, y esta acción será altamente significativa y muy poderosa, que va a crear un gran cambio en el mundo. Y nosotros debemos corresponder a ese cambio, porque si no cambiamos, no nos salimos de la cultura en la cual estamos, que venimos desde una cultura de hace 5,000 años, no vamos a poder estar en esa roca. Dios mandó a Jesús para darnos a conocer otro reino muy diferente a el que conocemos. Nosotros estamos acostumbrados a los reinos del mundo, a los gobiernos del mundo, a nuestros vecinos, a nuestros alcaldes, a nuestros padres, al comportamiento de todos. Y si todo el mundo lo hace, no es malo, ¿cierto? ¿O cuál es el problema si todos lo hacen? Además, al fin y al cabo es mi cuerpo, yo a quién le estoy haciendo daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante toda la civilización ha sido así. Jesús nos mostró que hay otro reino muy superior a este que conocemos. Pero para poder llegar a ese reino, tenemos que comportarnos como habitantes de ese reino. Y no tenemos que comportarnos como habitantes de ese reino allá, porque allá no nos dejan entrar. Tenemos que hacerlo acá. Y no solamente eso, sino hablarles a las personas que no conocen que existe ese reino, un reino eterno, que podemos estar allí y tener todas las bendiciones de Dios que esperamos tener acá, pero allá sí las tendremos en realidad. Amén.